Un mundo fantástico. El programa conducido por Rodolfo Bussi y producción de R&F Medios. Un mundo fantástico. Nuestro objetivo es resaltar y comentar todos aquellos acontecimientos u obras artísticas que, pese a todo, hacen de este mundo un mundo fantástico. Muy buen jueves, un jueves cálido, un jueves que antecede el largo verano que vamos a tener en Rosario. Sí, por supuesto. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te ha tratado este día hot? Bueno, este día hot con mucho calor, así que Rodolfo, bueno, ¿qué va a hacer? Estamos acá, que está bastante lindo, tenés fresquito, así que bueno, a pasarla bien. Sí, ¿no? sí. En este mundo fantástico. En este mundo fantástico y cálido mundo fantástico. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que están adentro del estudio. Hola, Moni, hola, Rodolfo, y lo tengo acá al lado a Mariano, que también los va a saludar. ¿Qué tal, Mariano, nuestro productor, nuestro joven productor? Santiago, ¿querés comentarme las redes sociales donde se puede ver, disfrutar y oír a un mundo fantástico? Muy bien, empezamos por Instagram, la red de los jóvenes, @un_fantástico. Después en Twitter, la red del pajarito, @un_fantástico. En Facebook nos encuentran @unmundofantástico radio, todo junto. Y también hay canal de YouTube para que vean la repetición de los programas después de que Mariano los pase por un arduo sistema de edición, como todas las semanas, Un Mundo Fantástico. Y después, si nos quieren mandar un mail para hacernos alguna sugerencia con respecto a algún lugar que quieran que visitemos, o si nos quieren mandar un saludo, el contacto es radiounmundofantástico@gmail.com. Bueno, muchas gracias. Y hoy tenemos un país fantástico, un país de las mil y una noches, un país que nos destapa la imaginación, que nos hace volar la fantasía, porque hoy le toca el turno a Turquía, al Imperio Otomano. Realmente sumamente interesante, un país con historia, con verdadera historia, con su antigua capital Estambul, con su actual capital Ankara. Hablando un poco de historia, Mónica, de este país fantástico y lleno de misterio, también de guerras y de dolor y de sangre, como vos nos vas a comentar con respecto a la bandera. El país turco comienza la historia con un grupo de tribus diseminadas a lo largo de Anatolia, que es el centro de Turquía. Estas tribus, todas turcas, pero de distintos tipos. Por ejemplo, gobernó Turquía en los primeros años de la organización de Turquía, estoy hablando del año 1000 después de Cristo, la dinastía Osmandí, también llamada la Casa de Osman en turco, fue la familia gobernante desde 1299 hasta disolución del imperio en 1922. Estas dinastías eran absolutas. Finalmente el Imperio Otomano se fue formando por una aglutinación de tierras y de tribus. Eran tribus nómades, vivían en carpas muy cómodas y qué sé yo, pero iban buscando los lugares más propicios para el pastoreo, que era su mayor fuerza de sobrevivencia, y también contaban con algún tipo de agricultura según los sectores donde se ubicaran. También, al ser nómades, se iban trasladando de un lugar a otro por las continuas reyertas y peleas entre tribus turcas y también contra el Imperio Bizantino y contra el Imperio Austrohúngaro. Justo ya se estaba viviendo la caída del Imperio Bizantino en esta época de las guerras de las tribus turcas, luchando por la constitución en 1299 del Imperio Turco. Pero bueno, de Turquía tenemos infinidad de cosas para comentarles, pero ¿por qué, Mónica, primeramente no lo ubicamos geográficamente? ¿Qué te parece? Bárbaro. Bueno, Turquía, nombre local, Turquía, Cumhuriyeti,
Es un estado ubicado en el sureste de Europa y suroeste de Asia. Limita al noroeste con Georgia, al este con Armenia, Irán y Azerbaiyán, al norte con las aguas territoriales ucranianas, y en el Mar Negro, al noroeste con Bulgaria y Grecia, al oeste con las islas griegas del Mar Egeo, al sur con las aguas chipriotas del Mar Mediterráneo y con Siria, al suroeste con Irak. La separación entre Anatolia y Tracia está formada por el Mar de Mármara y los estrechos de Turquía, el Bósforo y los Dardanelos, que sirven para delimitar la frontera entre Asia y Europa. Se considera a Turquía como transcontinental. Ha sido el hogar de varias civilizaciones como los hititas, Lidia, Urartus, Cimerios, Imperio Asirio, Imperio Persa, Antigua, Grecia, Imperio Romano, Imperio Bizantino, Imperio Saliúcida y el Imperio Otomano, por supuesto. Claro, fantástico. Y todo esto que estamos comentando tiene que ver un poco con la historia de la Turquía tradicional, la historia mítica de este país, ¿no? El Imperio Otomano comenzó siendo uno de los más pequeños estados turcos que surgieron en el Asia Menor durante la decadencia del Imperio Selyúcida. Los turcos otomanos fueron controlando paulatinamente a los demás estados turcos, los que no eran otomanos, eran armenios o mongoles, y sobrevivieron a las invasiones mongoles bajo el reinado de Mehmed. La primera fase de la expansión otomana tuvo lugar bajo el gobierno de Osman. Osman es uno de los más famosos gobernantes turcos. Vivió entre 1288 y 1326 y siguió en los reinados de Orkan y Murad. A expensas de los territorios del Imperio Bizantino, Bulgaria, Serbia, Bursa cayó bajo su dominio en 1322, Adrianópolis en 1361. En una palabra, para no confundirlos, en esta época el Imperio turco logra su mayor grandeza. Estados en Asia, estados en Europa, un imperio inmenso. Así se fue formando, con estos guerreros implacables, es decir, los guerreros turcos otomanos. Pero también influye la realidad de la actual Turquía. Sigue siendo bélica Turquía, sigue siendo un país que lucha por sus derechos. Por ejemplo, en este momento hay una gran contienda, en este momento, en el 2020, entre Chipre, Grecia y Turquía por los recursos petroleros. Hay una gran batalla por un territorio que tienen derechos ambos países o no está bien delimitado por los derechos petroleros. Y tenemos miles de anécdotas para contarles de Turquía. Pero vamos a hablar un poco de Ankara, Mónica. Sí. Ankara es la actual capital de Turquía. En 1923, cuando se funda la República de Turquía, deja de ser la capital Estambul y pasa a ser Ankara. Ankara es una ciudad mucho más moderna de Estambul, una ciudad donde la cultura, el teatro, la poesía y la literatura tienen una importancia fundamental. Y dejamos para el otro bloque charlar sobre Estambul, Mónica, Sí. que ahí es un capítulo aparte porque es la ciudad de las ciudades y donde podemos decir que ha pasado casi la historia del mundo. ¿Qué te parece, querida compañera de radio, que pasemos a escuchar el primer tema turco, de música turca, a Aynur Doğan interpretando Şark Meleke?
Avreşana bagunda yar meleke Bejne nare sorgule Deşti zozan khaline Avreşe mesile Dervare cenne Bejne nare sorgule Deşti zozan khaline Avreşe mesile Dervare cenne Şana bagunda yar meleke Yaramın abininde Cabre şana bagunda yar meleke Beşli nare sorgule Beştu sazan khamline Badne bilem besine Denvare cenne Beşli nare sorgule Beştu sazan khamline Badne bilem besine Denvare cenne Bueno, y seguimos en un mundo fantástico en FM Latina, que es la FM más antigua de nuestra ciudad. Y seguimos haciendo comentarios sobre la maravillosa Turquía. Y una de las cosas más atrapantes de Turquía es la mítica, la histórica, el resumen de la historia de la humanidad, que es el museo viviente, que es la ciudad de Estambul. Primeramente Bizancio, después Constantinopla y finalmente Estambul. Pero antes de seguir ahondando en la ciudad de Estambul, que para los que nos están viendo por internet, estamos viendo en este momento la magnífica cúpula de la mezquita de Santa Sofía, que también contaremos la historia, porque fue primero iglesia católica, después fue iglesia ortodoxa y actualmente es mezquita. Tan maravillosa su arquitectura que cuando cae Constantinopla, actual Estambul, en poder de los turcos, marcando el fin de la Edad Media, no destruyen esa iglesia ortodoxa, sino que la transforman en otro centro de meditación y reencuentro con Dios, como fue siempre, con la religión musulmana. Mónica, ¿qué nos podés comentar de la bandera, de los colores? ¿Cómo es la bandera turca? Bueno, la bandera turca está compuesta por un fondo rojo y una media luna y una estrella blanca. El rojo es un color predominante en la historia turca, sobre todo si se relaciona con las batallas sangrientas de la Guerra de la Independencia. La media luna y la estrella juntas, por lo común, son consideradas símbolos islámicos. Hay una anécdota, una leyenda que cuenta que un sultán que ya pertenecía a los otomanos, tuvo un sueño una noche y soñaba que veía una estrella blanca y una media luna, y en su corazón, que estaban dentro de su corazón.
Qué Y lindo. desde ahí se cuenta que por eso, desde ahí es como que es una leyenda que tienen para cuando hablan de la bandera, el significado de la bandera, ¿no? Qué lindo. Pero bueno, debemos recordar que el colorado o el rojo de la bandera recuerda el gran sufrimiento del pueblo turco para alcanzar a obtener su territorio y declararse la República de Turquía como es exactamente ahora. Sobre la ciudad de Estambul podemos decir que realmente es una reliquia, como les decía, es una de las ciudades más importantes del mundo y una de las más importantes de Turquía. Y una de las características que tiene la ciudad de Estambul es que se ubica entre Europa y Asia. Un pedazo de la ciudad está en Asia y un pedazo de la ciudad está en Europa, a lo largo del estrecho del Bósforo. La ciudad antigua refleja las influencias culturales de los distintos imperios que gobernaron la región. En el distrito Sulçanet, el hipódromo al aire libre de la época romana, fue por siglos un lugar de carreras de carros y los obeliscos egipcios también permanecen en el lugar. La icónica Basílica Bizantina de Santa Sofía tiene una elevada cúpula, que hablábamos hace un ratito, que es del siglo VI, y mosaicos cristianos poco comunes. Santa Sofía en sí es una reliquia maravillosa, como yo ya les contaba anteriormente, que las tres religiones se confrontaron en este templo, que en definitiva emociona porque yo personalmente pienso que la existencia de Dios es el bien, es la idea del bien, y cualquiera sea la religión que nos conecta con nuestra parte buena y sana, vale la pena. Así que este lugar de oración siguió siempre un lugar de oración, de meditación, de comunicación con las cosas buenas, con los buenos pensamientos. Cuando Constantino I, que gobernaba toda la parte del Imperio Romano de Oriente, recupera la ciudad en ese momento de Bizancio y toma el nombre de Constantinopla en homenaje a este gran monarca, quiere aunar toda la religión, es decir, ni ortodoxos, él era cristiano, y ahí nombra a Santa Sofía como iglesia cristiana absoluta. Después finalmente el pueblo otomano se impone y actualmente es una mezquita musulmana. Recorrer Estambul es una experiencia maravillosa, fundamentalmente por esa característica de encontrarse en el estrecho del Bósforo, en que la ciudad significa una unión entre Asia y Europa. Imagínense que fue una ruta de comerciantes famosísima, lo que enriqueció la ciudad y lo que hace que la ciudad haya subsistido por años y años. Es decir, ese comercio, ese lugar estratégico comercial de Estambul ha sido lo que le ha dado su magnificencia, su esplendor, sus maravillosos palacios, sus estatuas, su cultura. La poesía turca es de un valor incalculable. Se dan dos sentidos en la poesía que exaltaba la guerra por la libertad y la poesía romántica. Ya vamos a hablar de los grandes escritores turcos. Otra de las características de la ciudad de Estambul es que al ser un centro comercial tan importante encontramos productos maravillosos de todo el Asia, del Asia más remota. Todo se comercializa en Estambul. Actualmente la ciudad vieja está mantenida, ayornada, perfectamente es el lugar turismo por excelencia, pero además hay una parte de la ciudad supermoderna con rascacielos, es decir, que convive la modernidad del 2020 con lo más remoto de los siglos en esta ciudad maravillosa. ¿Tenés algo que contarnos, Mónica, de Estambul? Bueno, que también comentar de que fue declarada patrimonio histórico de la humanidad por la UNESCO. Claro, claro. Sí. Aparte, son las ciudades que sí, no pueden ser bombardeadas, como sí, por ejemplo el mismo caso de ciudad de patrimonio histórico por la humanidad fue declarada Roma. Gracias a eso, Roma nunca fue bombardeada durante la Segunda Guerra, porque fue declarada ciudad abierta, es decir,
no se la podía bombardear. Toda la Sí. humanidad estuvo de acuerdo en no bombardear Roma debido a sus grandes monumentos. Sí, sí. Aún se hallan muchas ruinas de la época de que estaba Constantinopla. También te puedo decir que, bueno, Estambul en sus principios era una ciudad amurallada. Claro, sí. Y que se le decía Constantinopla porque pertenecía a esta cultura. Exacto. O sea, estaba tomada. Era, ¿no? digamos, todo el imperio romano oriental, Sí. ¿no es cierto? Sí. Otro de los lugares, pasando un poco, y que es turístico y digno de visitar de Turquía y de una gran belleza, es justamente la Capadocia. La Capadocia, que desde Estambul es un viaje más o menos de 12 horas en micro, si uno no lo hace en avión es mucho más costoso, bueno, eso ya lo sabemos, y de Ankara son 5 horas. Capadocia no está muy poblado, es un lugar de paisajes bellísimos, paisajes antiguos, donde se encuentran las grutas de aquellos hombres del Mesozoico, de esos primeros hombres que habitaron en cuevas, se encuentran recuerdos y pinturas rupestres, y además tiene una belleza mágica de un paisaje árido, rocoso, con una temperatura media de aproximadamente 28 grados anual, y uno de los paseos más característicos para hacer en Capadocia, si uno está de turismo en Turquía, es el paseo en globo. El paseo en globo es de una belleza incalculable, los paisajes son maravillosos. El costo aproximado más o menos del viaje en globo puede variar entre 125 euros a 200 euros. Carísimo para nosotros en este momento, sí, Mónica, sí. Pero bueno, ahorraremos de a poco y esperaremos que el país salga adelante para poder hacer el paseo en globo por Capadocia, que es realmente esencial. Sí. Bueno, también otra de las ciudades muy interesantes es Pamukkale. Pamukkale, que significa castillo de algodón en turco, es una zona natural y al mismo tiempo una famosa atracción turística al sudoeste de Turquía, concretamente en el valle del río Menderes, en la provincia de Denizli, donde se disfruta de un clima templado la mayor parte del año. También quería comentarte que por los movimientos tectónicos que tuvieron lugar en la depresión de la falla de la cuenca del río Menderes, no solo causaron frecuentes terremotos, sino que también ocasionaron la aparición de numerosas fuentes de aguas termales. Fueron esas aguas, con su alto contenido en minerales, Creta en particular, las que crearon Pamukkale. Bueno, otro de los lugares interesantes para visitar en esta maravilloso y lleno de misterio país Turquía es el Monte Nemrut. Monte Nemrut es una montaña de 2.150 metros de altitud del sureste de Turquía, conocido por las estatuas pertenecientes a una tumba del siglo I a.C. que se encuentra en la cima. La montaña se encuentra a 40 kilómetros al norte de Kata, cerca de Adyaman. En el año 62 a.C., el rey Antíoco I, Teos de Comagene, mandó construir un túmulo funerario en la cima de la montaña, flanqueado por enormes estatuas de 8 a 9 metros de altura. Son estatuas de sí mismo. 2 leones, 2 águilas y diferentes dioses, armenios, griegos y persas. Estas ruinas de estas estatuas maravillosas se encontraban sentadas con los nombres de cada dios inscriptos en ella. Ahora las cabezas de las estatuas están esparcidas por el suelo y los daños en las cabezas, especialmente en las narices, sugieren que se produjeron de forma deliberada por parte de iconoclastas.
También se conservan losas de piedra con figuras de bajo relieve que se piensan formaron parte de este gran friso. Así que ascender al monte Rundenrut y ver estas reliquias de la historia turca es realmente maravilloso. Sobre las tumbas de Mira también es muy interesante. Sí. Son antiguas tumbas del período romano que se encuentran también en la zona de Capadocia y son en antiguas cuevas con esculturas, por supuesto que pocas se han conservado porque datan del siglo V antes de Cristo. ¿Qué te parece, querida Mónica, si seguimos escuchando música turca, por supuesto, en homenaje a este bellísimo país y a la colectividad turca en Argentina, que es muy importante y que nos han mandado saludos sabiendo que hoy íbamos a dedicarle un mundo fantástico a Turquía? Así que te invito a escuchar a Sezen Arzu interpretando Keskin Bishkak. Olur yarın.